Una producción original de Troop. Papá luchón, fuera de las canchas. Todo lo que representa el ser papá. Buenos y malos sabores. La paternidad. Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana. Huevo. Ya estamos por acá otra vez. Cada vez se vuelve más rica la plática, ¿no? Porque hemos tenido, y siempre agradecido con ellos, muy buenos invitados. El de hoy no es la excepción. Y Memo, no me dejarás mentir. No, ¿Cuánto estás disfrutando de estos espacios? No. ¿Y cuánto estamos aprendiendo? Y hoy en particular. ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos ustedes? Mucho tiempo. Muy poquito, ¿no es cierto? Muy poquito. Mucho tiempo porque luego se extendió a radio, hicimos muchas cosas. Ah, claro, se me ve, es que el radio fue tan efímero, güey, que no lo tenía yo en la cabeza. Pero sí, por supuesto. No necesita presentación, pero preséntalo. No, mi querido Gomis, Héctor Suárez Gomis. Muchas gracias. No, Rafa. Gracias por venir. Se les admira a los tres. Tú sabes. Bienvenido, Héctor. Los que amamos el fútbol y los escuchamos, es un placer oírlos hablar. Y deja que hable de boxeo el señor, porque sí le sabe, apasionado. No, bueno, ahí boxeo. trabaja. Sí, por eso te preguntaba. Hicimos muchos años muchas transmisiones cuando inclusive se tuvo que mover porque pues Azteca le iba rompiendo a Televisa por muchos años y tuvieron que mover algo y pues nos dieron la oportunidad y aunque peleaban los mismos cada fin de semana, pero ganamos y varias. Y Sí, nos la pasamos sí. mejor, que eso es lo importante. Pero ¿sabes qué fue para mí lo mejor? Poder ir a lo que tanto me apasiona y estar ringside en Las Vegas. Sí. Es algo que jamás voy a olvidar y que siempre le voy a agradecer a Javier Alarcón. Sí. ¿Recuerdas la anécdota que nos dicen? Una anécdota, nada más, antes de empezar de lleno en el tema, la bebida, ¿no? Y entonces tenía una hoja, ponía una hoja aquí, así, en la bebida. Y entonces le preguntaba, oye, ¿por qué pones una hoja encima de tu bebida? Estamos ahí en ringside narrando. Ahorita vas a ver. Entonces se empiezan a dar unos trancazos y en una de esas, gota de sangre, ¡puc! Wow. Al vaso. Y por eso, exactamente. Sí. Hoja, ¿no? Y el sudor y eso. Ahora sí que ya te la sabes, ¿no? Me la sé, sí. Pues mi papá me puso guantes a los 4 años antes de enseñarme a patear un balón. Sí, me apasiona mucho. O sea, boxeo, toros, fútbol. Yo creo que esas tres. Y el béisbol está casi empatado ahí. Sí, muy bien, sí. muy bien. Pero aquí vamos a hablar de todo menos de deportes. De eso. Venga. Me gusta. que es bonito sacar el contexto de ustedes para hablar de otra cosa. De acuerdo, ¿no? sin duda. ¿Qué significa la paternidad para ti, Héctor? Pues si nos vamos a lo que dice la RAE, pues es simplemente la acción de ser papá, ¿no? Pero va mucho más profundo y mucho más allá. A mí me transformó la vida en el momento que yo cargué a mi hija Jimena, segundos después de haber nacido. Mi capacidad de amar se fue al infinito y es el momento y la hora en la que no lo puedo asimilar. Me pasó lo mismo con mi hijo Pablo. Me transformó, me cambió la vida. Te haces mucho más consciente de todo. Hay 2 personitas que dependen de ti. Te vuelves mucho más sensible. Hay muchas cosas de detalles que me pasaban cuando nació Jimena. Si yo veía antes mucho el Discovery Channel o National Geographic, en el momento que veía una historia de una leona que los leoncitos les iba a pasar, no podía con eso. O sea, me sensibilizó muchísimo, me hizo conocer el amor verdadero, el real, lo que tú habías pensado que amabas a tus parejas, a tus papás, lo empiezas a descubrir con tus hijos. Y es tan grande que de eso se trataba El Pelón en sus tiempos de cólera, de la paternidad. Esa parte extraordinaria. De hecho, mi querido Sí. Gomis, quiero preguntarte, porque he tenido el privilegio de conocer a Jimena, Pablo. Yo estuve de ahí en todo el proceso. ¿Qué es la gran diferencia entre ser papá de una niña y ser papá de un niño? La niña de entrada te enternece muchísimo más. Yo tengo una anécdota con mi hija, tendría 1 año y medio. Ustedes que eres papá de niña también. Sí, de 2 niñas. Sí, yo también tengo una Y tú niña. también. Entonces saben que cuando nace, no sé si tuvieron la plática con el pediatra, que llega y les explica cómo es distinta la manera de limpiarles la colita y demás a las niñas, que la vagina la tienes, o sea, pues, que se puede infectar. Bueno, entonces mi hija ese día se había cagado hasta la nuca. O sea, era un desastre. Y estaba yo limpiándola. Ya le había limpiado toda la espalda, la entrepierna, y estaba limpiándole la vagina y la vi. De pronto volteó a verla y está con 2 juguetitos en la mano y me volteaba a ver y me sonreía. Y en ese momento sentí un batazo en la nuca y dije, claro, con este amor y con esta entrega y con esta confianza se entrega una mujer a un hombre. Y en ese momento cambiaron muchas cosas en mí, porque tú no naces
en este planeta y dicen bienvenido, quiero que pongas mucha atención porque es un planeta y un mundo exageradamente machista. Hay muchas cosas que se dan por hecho que quiero que pongas atención. No. Ahí me cambió la vida todavía más. Entonces empecé a poner mucha atención a otras cosas. Pasa el tiempo, mi hija ya de 11, 12, 13 años con sus amigas, estaba para variar peleándome en Twitter. Y entonces a un cuate le puse, ay, me encanta que las nenas como tú, no sé qué. Entonces yo, regodeándome de eso, se los leo. Se quedan muy serias y me dice, o sea, ¿te parece muy bien utilizar un término femenino para insultar a uno? Eso te lo dijo tu hija. Sí, sus amigas. Entonces sentí una vergüenza absoluta y total. Y dije, niñas tienen toda la razón. Lo voy a borrar. Hay muchas cosas que no tomas en cuenta y que no ves porque vivimos realmente en un patriarcado absoluto y total. Sin duda. Y tienes que sensibilizarte ante eso. En ese sentido, es muy distinto a cuando nace tu cuate y tu cabrón. Y además, lo que yo esperaba era que Pablo ya creciera para ver fútbol juntos. Entonces ahora, que además el güey juega muy bien fútbol y además es zurdo, le va a los Pumas, entonces es la primera vez que yo creo que un hijo hace que el papá le vaya al equipo del hijo, ¿no? Porque generalmente es al contrario. Claro. Sí. Es mi cuate, es mi amigo. O sea, ojo, no dejo de ser papá y no dejo de poner límites y no dejo de guiar. Pero yo no estoy tan de acuerdo, sobre todo con los expertos, que no, tú no eres su amigo. No, sí, así me enseñó mi papá y así me enseñó mi mamá. Me dejaron ser un niño libre, me permitieron equivocarme, me dejaron darme cuenta de mis equivocaciones. Yo así soy con mis hijos. Y mi papá me trataba de cabrón todo el tiempo y yo a él nos empezamos a cabronear cuando yo tenía 12 años. Entonces es imposible que yo no hable así con mi hijo y que no sea mi cuate y mi hija también, no la cabroneo, pero tenemos tanta confianza y tal confianza que me platica absolutamente todo. Todo es... Todo. Pero ¿y cómo cambias ese chip cuando a lo mejor tú sientes que esa línea tan delgada ya empieza a transgredirla? Simplemente hablas y dices, oye... No te confundas. Aquí. Exacto. Okay. Pero si yo me cabroneo con Pablo y él me cabronea, Sí. en un contexto de estar de cabrones los dos... Claro. Sí, pero en el momento si yo estoy hablando con él de que hizo algo en la escuela y sucede... ¡Epa! Sí, no, aquí no nos Sí, confundamos. recuerda que claro que somos amigos, pero también soy tu papá. Entonces quiero que aprendas a distinguir una y la otra. Siempre voy a estar para ti. Y hay algo que les enseñé a los dos desde niños porque fue así como me lo enseñó mi papá. Puedes haber hecho la cosa más espantosa del mundo. Terrible. Si me dices la verdad, no va a pasar nada. Yo me voy a enojar y va a haber consecuencias si mientes, porque yo no quiero enseñarte a mentir. Porque entonces ahí me vas a querer ver la cara de idiota y no soy, y no lo soy. Pero sí tenemos una relación muy abierta, muy de amigos, una manera de ser, una paternidad, por supuesto que es responsable y consciente, sobre todo muy consciente, pero sí está muy diluida en mucho amor y mucha confianza. Claro. Yo no creo en eso de, epa, soy tu papá y hay una distancia. No, güey, pues entonces, cuando tenga un problema le va a hablar a otro papá o a otro adulto y no a ti. Sí. Claro. Pero a ver, ahorita que dices... ¿Hoy qué edades tienen? Perdón. Jimena tiene 21, va a cumplir 22. Pablo tiene 9, va a cumplir 8. Digo, va a cumplir 10, Ya va perdón. 10. Si él va para atrás. No, es que decías, si me dices la verdad, no va a pasar nada. Pero ¿y si fue un error No. mayúsculo? O sea, entonces hablo con él y lo hago ver que estuvo en un error. Ok. Pero entonces. O sea, pero sí hay mi- consecuencias. O sea, Claro. digamos que la consecuencia es distinta O la a partir de la Exactamente, comunicación y la exactamente. confianza. Sí. Que de la omisión. Por supuesto. O sea, claro que tienes que entender que esto estuvo mal. No va a pasar nada en cuanto a un castigo, en cuanto a un Claro. límite, porque me estás diciendo la verdad. Entonces, con eso, Es un vínculo de claro, confianza. en ese momento empieza a existir el vínculo y te dicen todo. O sea, Pablo, Clave. es increíble cómo llega y me dice, pa, es que hice algo malo. Si yo le digo, ¿qué te pasa? Nunca más me va a se contar va a nada. alejar, Siéntate, mi obviamente. amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. Por ejemplo, me habla la mamá y me dice, esto fue hace poquito. Tienes que hablar con Pablo porque lo expulsaron. Y más, ¿qué hizo? Pues le dijo, tiene un amigo afroamericano, se llevan muy bien y se enojaron, entonces le dijo, pinche negro. Entonces dije, ok, voy a hablar con él. Entonces lo senté y le dije, a ver, mi amor, este amigo con el tuyo, le dijiste eso, sí. Hay algo que tú no sabes por tu edad, porque todavía no te lo enseñan en historia. Quiero platicarte acerca de todo lo que ha padecido la raza afroamericana, los afros en este continente. Entonces, cuando le empecé a hablar de la esclavitud y de... Y mencionó su error. Claro, y entonces me... Empezó a sentir mal. No, me decía, yo no sabía eso. Le digo, ya sé. Claro. Y no puedo ponerte un castigo, un límite, un regaño, Claro. porque sé que hay una gran ignorancia de tu parte ante esto, porque en la escuela todavía no te enseñan esto. Ellos creen que automáticamente, por cómo está el mundo en este momento, Se saben de todas. se saben todas. Sí. Y no, tienes que entender que ellos sufrieron en Estados Unidos.
nada más en el sur había baños para blancos, baños para afroamericanos, había hoteles para unos, hoteles para otros en el camión. No sabía esa historia. Y entonces le empecé a platicar cómo hubo un hombre que se llamó Martin Luther King y cómo luchó y bla, 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 bla. Entonces lo entendió muy bien y me dijo, pa, mañana voy a hablar con él y le voy a pedir le voy a ofrecer una disculpa y ya son amigos otra vez. Entonces, claro que hay límites y claro que hay consecuencias, pero tú no puedes romper tu palabra en el momento que le dices, si tú me dices la verdad, no va a pasar nada. Claro. Pasa en el sentido de que tienes que hablar con ellos para que entiendan que fue un error, que fue una equivocación. Tus hijos son de parejas distintas. De parejas distintas. ¿Qué tanto has lidiado con la complicación? Porque al final, pues nadie te enseña a ser papá, como nadie te enseña a ser mamá. Espérame, ahí quiero hacer un paréntesis. No creo en esa frase. Okay. Observar conscientemente a todo lo que hay a tu alrededor te enseña a ser papá. Okay. O sea, cuando tú, antes de que fueras a ser papá, me imagino que observabas mucho a los demás. Claro que puedes aprender. Entonces, en ese sentido, creo que muchos papás y muchas mamás se han comprado esa frase y ante eso han dejado de hacer o han hecho exageradamente de más en cuanto a los castigos. Claro que te enseñan a ser papá y que claro que te enseñan a ser mamá. Okay. Yo, te digo, escribí El pelón en sus tiempos de cólera. Digamos que es autodidacta, ¿no? Pero... escribí El pelón en sus tiempos de cólera a partir de todo lo que yo había escrito antes de ser papá. ¿Qué no quiero hacer? Okay. Las frases, ¿no? Las típicas frases, yo no las quería repetir. Que yo no me puedo prestar a repetir las mismas frases que nos dijeron a todos. O sea, desde ahí voy a cambiar. Las escribí todas y de verdad, todo lo que había escrito... un par. Bueno, o sea, a ver, sé que hay miles, ¿pides pero... dinero? ¿Por qué crees que el dinero a mí me lo regalan? Si sabes que la sala es única y exclusivamente para las visitas. Si te mandan llamar a la sala es porque cometiste un acto terrible, ¿no? y el remate ese genial del pelón cuando hablaba de que los cinturonazos de mi papá y demás, que además nunca me pegó, pero yo necesitaba usar a mi papá como arquetipo de papá latinoamericano. Después de que te pegaban te decían, créeme que me dolió mucho más a mí que a ti. Yo me le quedaba viendo a mi papá y yo pensaba, no, pues me imagino que tu hemorragia es interna, güey. Porque por afuera te ves a toda madre. Claro, ¿no? Claro. O sea, es entre esas muchas más. Por eso cuando escribí El pelón fue muy fácil ir. Además, ya era yo papá. Y además, sin que esto haya ocurrido, pues El pelón, yo hacía una crítica de cómo habíamos sido educados y el final era, yo acababa cometiendo los mismos errores de mis papás, ¿no? Que creo que nos va a pasar a todos. A todos, sí, todo es un ciclo. Creo que hay muy malos hábitos de 200 años a la fecha. O sea, han ido heredando esos malos hábitos. Digo, han ido cambiando, afortunadamente. Pero el golpear a un niño no es formativo. O sea, enseñas y aprendes. El único que va a aprender es a tenerle miedo a los golpes, al cinturón, al zapatazo, al chanclazo. No aprender lo que hizo. Pero también nuestra generación, que estamos sobreprotegiendo a los niños. La sobreprotección es otra forma de abuso, de maltrato, de agresión. Totalmente. Tenemos que encontrar un término medio. Entonces... yo no sé qué tan bueno o tan mal papá sea. He sido lo más presente que puedo, porque además no viven conmigo. He sido lo más amoroso que he podido y lo más presente en todos los eventos escolares. Y en cuanto a sus cosas importantes. Pero por supuesto que me voy a equivocar y habré cometido varios errores y me lo van a, no sé si reclamar, pero me lo van a hacer ver dentro de 5 años, 10 años, Jimena, Pablo, por supuesto que sí. Y es normal. Y está bien, equivocarte como papá está bien. Y que te lo digan y te lo señalen. Pero en la educación de tus hijos, a lo mejor al ser de dos parejas distintas y pues obviamente tener pensamientos a lo mejor distintos a ti, ¿has enfrentado conflictos en cuanto a cómo maneja la educación su mamá y cómo la concibes tú? Es muy parecida, es muy parecida. La mamá de Pablo vivió mucho mi paternidad con Jimena cuando era niño y cuando estaba creciendo. Okay. Entonces tenemos más o menos las mismas ideas. Okay. Hay algunas cosas en las que no, pero no es nada grave, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que iba a ir al Toro hace unos meses y tenía tiempo de pasar rápido por Pablo y llevármelo. Le encanta desayunar en Starbucks. Llevármelo a Starbucks, ¿no? Entonces le hablo a su mamá y le digo, oye, ahí anda este loco. Y me dice, sí, está jugando fútbol en la cancha del lugar donde viven. Entonces le digo, no está. Entonces lo empecé a buscar por todos lados y de repente me dice, ya lo localicé. Entonces llega Pablo muy enojado y llorando y le digo, ¿qué pasó? No, pues es que ya me castigó. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que fui por mi amigo y él tiene
la regla de su mamá de que si va a una casa tiene que avisar, pero él llegó por su amigo para bajarse, el amigo estaba terminado de desayunar, lo estaba esperando. Y entró. Sí, entró, y entonces le dije, me parece muy exagerado. Entonces hablé con la mamá y no le quiso levantar el castigo. Y me pareció muy exagerado, por ejemplo. O sea, me pareció absurdo y ridículo. Pero pues ya después me tuve que callar porque pues era una ley de la mamá, ¿no? Pero aquí abiertamente, y a Pablo se lo dije, hazle caso a tu mamá y eso es con tu mamá. Pero a mí me parece absurdo, me parece muy exagerado. No cometiste nada grave, estabas esperando a tu amigo. Hay cositas en las que... Pero ya no podías hacer más tú. Pues hablé con la mamá y le dije... Es que ponerse... Porque el otro día, por ejemplo, yo platicaba con un amigo que está separado y me contó algo que me llamó la atención. Él se puso de acuerdo con su expareja de, por ejemplo, nunca regalarle a los hijos algo de forma individual. Todos los regalos que hacen... Eso me parece muy buena. Muy buena idea, claro. Porque a lo mejor yo estoy en una posición económica de regalarle X cosa es muy normal que a lo mejor el niño pues genere un vínculo más sólido en cuanto a la afección con uno. Sí, y eso te hace elegir al otro, ¿no? Claro, o sea, al que más te da. Entonces, me pareció muy maduro de su parte tener esta comunicación de decir, a ver, cualquier regalo que le vayamos a hacer es de los dos y nunca nadie regala algo de forma individual. Me parece buenísimo. Sí ha pasado, yo lo he vivido de alguna forma de cerca, que regalan algo que pues, te vagan, como que parece que es una competencia. A ver, ¿a quién, cómo me lo gano? Exactamente. Me parece que la comunicación, no solo como papá con tus hijos, sino si eres alguien que pues es hoy lo normal, ¿no? O sea, la normal eres tú si sigues casado y tú. O sea, lo de hoy es no estar juntos. Sí, son Me magos, parece bien importante que los papás sepan ponerse de acuerdo y entender, una vez que se divorcian o se separan, lo importante son los niños. De acuerdo. Pero ¿cuánta madurez requiere eso? Sí, eso es pero también, cuando estás casado, es al revés. O sea, ¿cuántos matrimonios no fallan porque deja de ser, o sea, se vuelven más importantes los niños que tu pareja? De acuerdo. No, espérate. Sí. La importante es tu pareja. Y entre los dos vamos a guiar a estos niños. De acuerdo. Porque ellos, su visión de vida no vas a ser tú, es irte de aquí. No. Eso es lo extraño con la paternidad. Tú como papá, la paternidad nunca deja de existir. Pero llega un momento en el que los niños salen de la casa y tú sigues teniendo esa paternidad. Eso es algo rarísimo. ¿Te ha faltado hacer algo, Héctor? Me voy a tener que ir porque tengo que cumplir con algunas misiones de papá luchón. De papá luchón. Entonces, si fuera de chamba no te puedes ir, pero si es de papá luchón. Pero esta se la quiero preguntar a Héctor. ¿Te ha faltado hacer algo como papá que hoy digas, me ha faltado esto? No lo sé. Yo creo que estar más cerca con ellos. O sea, no es algo que yo me latigué con ellos. O sea, me contrató Telemundo, viví 4 años en Miami. En el paraíso. Sí, divino. Me iban a ver, o sea, Pablo iba cada 2 meses, me lo llevaba la mamá y mi papá iba a Miami y se lo traía. Jimena, por estar en la prepa, era más difícil, iba cada vez que tuviera vacaciones. Nos dejamos de ver mucho tiempo continuo, pero el tiempo que estuvimos juntos fue de calidad. El trabajo, tienes que hacer sacrificios, ¿no? Y los actores que somos trabajadores temporales y eventuales, pues es donde haya. Y si tienes que viajar, pues tienes que viajar y dejar de verlos. Pero existen la tecnología de hoy, puedes hacer llamadas por video, puedes estar presente de otra manera. Pero creo que sí hubo un distanciamiento brutal con los dos cuando viví 4 años en Miami. ¿Y te lo reprocharon en algún momento? No, pero no. Un placer. Síguele. Gracias. Gusto verte, ¿eh? Igualmente. Bienvenido aquí siempre. Muchas gracias. Papá luchón. No, pero no me puedo hacer pendejo. O sea, yo sé que eso. Claro, yo sé lo que tienen eso. Ahí. Y sobre todo, Jim era una etapa de la adolescencia importante y Pablo una etapa de la infancia importante. Entonces, no siento culpas, no creo en las culpas, pero tampoco creo en hacerte güey y esto lo tengo consciente. Por supuesto que no estuve. Soy el primero en llegar en los festivales. De verdad, soy papá, el primero que está ahí en el Día de la Madre, de los padres, o sea, el primero que está ahí. Y por supuesto que yo para adentro me burlo de todos los demás papás y las mamás, o sea, que también eso lo he dicho en mi stand-up, ¿no? Pero ahí estoy porque sé que para ellos es importante. ¿Y por qué sé? Porque para mí era importante y sufrí mucho porque ni mi papá ni mi mamá estuvieron nunca en los festivales. Exacto. Para mí era importante. En la escuela, ejemplo, en la escuela que estuviste en Miami. Aún así, pudiste no, es muy complicado por que una serie, sí, a menos que pidas no, pero los cumpleaños sí. Ok. Y sobre todo, la mamá de Pablo fue muy mi cómplice en el sentido de no le digas a Pablo que voy. Entonces,
aparte de que era su cumpleaños, la sorpresa era que llegaba su papá sin que él supiera. Wow. Eso me gustaba. Pero te digo que no me puedo hacer güey en ese sentido. Yo sabía, cuando iba en la escuela, en la primaria, pues, te juro que era el último al que recogían. Yo llegué a estar ahí hasta 3:30, casi 4. Cuando salías a la 1. Sí, cuando salía a las 2. O a las, sí. Entonces, como yo sé que eso era importante, yo lo padecí, siempre fui el primero en llegar por mis hijos. Cositas así que te haces consciente. Yo veo que tú, desafortunadamente ya no están ninguno de los dos, pero les profesas un gran cariño tanto a tu padre como a tu madre. Mi papá y yo tuvimos una relación ¿Pero con el tiempo muy mejoró o siempre fue así? Siempre fue así. Y hubo un momento en el que hubo un pleito fuerte entre nosotros dos, que además mi papá estúpidamente lo hizo público. 3 años nos distanciamos. Un día amanecí y sentí que ya estaba todo arreglado. Entonces le hablé al asistente de mi papá y le dije, ¿a qué hora acaba la segunda función? A tal hora. O sea, ¿y a qué hora son las gracias? Le dije, bueno, cuando sean las gracias me abres la puerta atrás del teatro. Estaba en el ¿cuál era? En el San Rafael. Y yo espero a mi papá en su camerino. Entonces mi papá entró de dar las gracias, abrió la puerta y me vio con Jimena sentada en las piernas y se puso a llorar. Nos dimos un abrazo. No paramos de llorar. O sea, esto después de 3 años de nada, cero comunicación. Wow. Pero además eran los primeros 3 años de Jimena. Entonces Jimena no había tenido contacto con su abuelo. Y nos abrazamos y le dije, oye, no pasó nada, cabrón. No pasó nada, güey, ya. Y agarró a Jimena y se la comió a besos. Y nunca lo hablamos y entendimos que todo estaba sanado. Claro, y al día siguiente que nos fuimos a comer, era como si hubiéramos puesto pausa en el día que nos peleamos, o sea, antes de pelearnos, y el día que nos fuimos a comer, lo puedes editar y juntarlo, así tal cual. Éramos no nada más íntimos, o sea, éramos carnales. Nos llevábamos extraordinariamente bien. Y luego tuviste el privilegio de trabajar con él. Sí, él también. Porque además yo me había negado me negué toda mi carrera. O sea, tú eras el renuente. Sí, claro, porque entonces dicen, el papá lo llamó. Y las 3 veces que trabajamos juntos fue porque yo lo llamé. O sea, cuando fue el pleito, Juan Soler y yo estábamos haciendo una obra de teatro. Juan ya no puede con tanta carga de trabajo, la novela y el teatro, entonces sale de la obra y le digo a nuestro socio productor, Rubén Lara, no, espérate, yo me paso a hacer el papel de Juan y que mi papá venga a hacer el mío. Entonces esa fue la primera vez. La segunda... yo tengo una gran relación con Morris Gilbert, Ocesa Teatro y Mejor Teatro. Una de las obras de tantas que le hice, le dije, yo quiero hacer una con mi papá. Entonces él se abocó a buscar una. Me dijo, ya la tengo. Le dije, ¿tú le hablas? Le dije, yo le hablo. Entonces ya le hablé a mi papá. Le dije, hay una obra para ti, para mí, que fue el crédito. Y después escribí Los Locos Suárez y lo dirigí en Los Locos Suárez, que hicimos 2 años stand-up. Y concluyó la otra. Acabaron Los Locos Suárez porque él se fue a ser la señora presidenta. Por primera vez después de muchos años de una carga de trabajo brutal, estoy en Cancún, tirado. Además en un hotel donde no aceptaban niños a propósito para estar en calma. Y mi celular al segundo día suena y me dice el productor ejecutivo, que fue el productor de Los Locos Suárez, tu papá acaba de correr al director y quiere que vengas a dirigir. Entonces ya el colofón fue que lo dirigí en La Señora Presidenta. Entonces fueron los últimos 5 años de nuestra vida, 6 que trabajamos juntos. Oye, Héctor, y... de todo esto, la relación que tenías con tu papá, ¿cuál fue el mejor consejo que te dio? No creo que haya uno solo, pero hay varios que hacen lucecitas, ¿no? Como la muerte no existe. Y en el momento en el que tú, mi amor, porque así me decía, entiendas que desde que naces tienes a la muerte hablándote aquí en el oído, te respira y te hagas amiga de ella, más consciente te vas a hacer de la vida y la vas a vivir a tope y a plenitud. Ese me encanta porque es parte de la filosofía de mi vida. De actuación, pues todos, ¿no? O sea, de hecho, cuando él muere, según yo me iba a retirar, me retiré 3 años, porque ya no tenía para mí chiste que a la persona para la que... Claro que trabajaba para mí, para la gente, pero mi máximo era trabajar para mi papá y que él o le gustara. Claro. Te aprobara. Digamos. Exacto. Sí. O me sentara y me dijera, esto lo tienes que cambiar. Eso para mí, eso me encantaba. De actuación, cualquier cantidad de consejos. Y sin dármelos, ya que estamos hablando de la paternidad, esta manera de ser papá. Él tuvo un papá, un hijo de puta militar que lo agarraba a golpes y no era nada cariñoso.
ausente absoluto. A mi papá lo crió su abuela. Y un día mi papá se moría de amor por su papá. Fueron al cine y entonces le agarró la mano y le dio un beso y le dijo, ¿qué, somos putos o qué? Y le partió el corazón a mi papá. Otro día... Eso te lo compartió. Sí, claro, todo eso me lo compartió. Sí, el día que yo conocí a mi abuelo le quería romper la madre. Sí. Sí, por supuesto. Que además nunca hubo relación. Lo vi 3 veces y nunca sentí nada por él, como mi papá no sentía nada por él. O sea, había sido el esperma que había hecho que mi papá naciera. Su verdadero papá era el segundo esposo de su mamá, hermano de otro hermano, papá de otro hermano de él, que fue el que fue mi abuelo, que era un encanto tierno, divino, lindo, amoroso. Y esta personalidad de mi papá tan fuerte, la gente cree que era muy duro y era el hombre más amoroso del mundo. No había un solo mensaje de WhatsApp que no fuera acompañado con flores y corazoncitos. No había un solo día en el que no me dijera te amo todo el maldito día. O sea, era desde que amanecía hasta que despertábamos. Si estábamos en Cocoyoc, yo con mis hijos y me iba 2 semanas a estar con él, todos los días era abrazos y besos. Y mi papá era muy así. Entonces, no fueron consejos, pero yo aprendí al verlo. Su legado. Claro, y entonces yo soy así con mis hijos. O sea, yo me los como a besos y te amo todo el día. A pesar de que no nos vemos todos los días, pues trato de ser muy amoroso, pero no porque lo actúe, sino claro. O sea, yo los veo y me derrito de amor. O sea, mi papá, hasta el día del... O sea, el último 30 de abril, antes de morir, o sea, él murió poquitos días después, o sea, 33 días después. Feliz Día del Niño, mi campeón, y florecitas, y déjame, aquí lo tengo. Florecitas y corazoncitos, y era exageradamente tierno y exageradamente generoso. Cariñoso. Muy amoroso. Muy amoroso, pero de verdad no tienes idea de qué tamaño. Mira, papá, buscar Día del Niño. Sí, era... A mí me consta. Oye, pero a ver... Mi campeón. Si quieres enséñaselo a alguna cámara. Feliz Día del Niño, mi campeón. Y corazones y flores. Nos estás, y lo valoramos mucho, compartiendo cosas muy, muy íntimas. No te reprochas, desconozco y no quiero saber cuál fue el motivo por el cual te peleaste con él, pero al final, con lo mucho que lo disfrutaste y con lo mucho que hoy lo extrañas. No me lo reprocho. ¿No te reprochas que 3 años no tuviste esa convivencia con él? No. Realmente. ¿Te permitirías que eso pase con alguno de tus hijos? No, nunca. Pero realmente, así como él dijo, no pasó nada, lo digo en serio, no pasó nada. Okay. O sea, fue importante que soltáramos todo lo que nos dijimos, que le diéramos tiempo al tiempo de no vernos, y el reencuentro fue hermoso. No volvimos a soltarnos ni un solo día, pero para nada. Es más, lo he comentado en muchos lugares y en muchas entrevistas. Yo cuando a él le diagnostican el cáncer y se hace la primera operación de 15, una vez que está en el cuarto, ahí se lo propongo y le digo, Emanuel y Mijares se están juntando, Alejandra Guzmán y la Trevi, vamos a hacer algo tú y yo, lo único que te falta es hacer stand-up. Claro que yo quería y deseaba que mi papá hiciera stand-up, por un lado, porque era, creo que, el único género que le faltaba. Pero por el otro, la trampa era... Estuviera contigo. No, quiero estar pegado a ti todo el tiempo, porque no sé cuándo te me vas a ir. Claro. Y entonces fueron 2 años y cacho maravillosos de compartir aviones, carreteras, hoteles, desayunos, comidas, cenas, más el escenario donde nos divertíamos muchísimo, que para mí son gloria. O sea, eso por mucho hace que olvide esos 3 años. No me acuerdo cómo viví esos 3 años sin mi papá. Sí, o sea, quedaron en el olvido. Ahora, pero es que ser papá por primera vez, con todo lo que eso implica y el gran amor que le profesaste desde el principio. Sí, porque cuando nos peleamos, Jimena tenía 3 meses. 3 meses. Entonces, basta escuchar el cómo te refieres a la paternidad, lo que representa para ti, para entender de qué tamaño es ese sentimiento y no poderlo compartir con tu papá. Pues, o sea, a lo que voy, me imagino que es algo que tú tienes lo tengo muy trabajado. Si bien lo trabajaste, sí, pero no te vas a permitir por ningún motivo vivir una situación así con tus hijos. No, nunca. Y el día que estén enojados conmigo y de verdad me suelten todo, están en todo su... O sea, entiendo que están en todo su derecho y haré lo que esté en mis manos
por arreglar lo que sea, porque yo no voy a pelearme nunca con mis hijos. No, por supuesto que no. Ahora, tú ya has vivido pues, prácticamente todas las etapas. Es decir, y ahora estás reviviendo con Pablo, pero con Jimena pasaste, obviamente, la etapa, cuando era un bebé, y después cuando era una niña, una adolescente, ahora es una mujer. ¿Qué anécdotas tienes muy presentes de todas esas transiciones? ¿O qué fue lo más difícil, digamos, de ese cambio de etapas, tanto de Jimena como ahora lo que estás viendo con Pablo? Lo más difícil fue hacer que mi hija tuviera seguridad y creyera en ella misma. Era una niña muy tímida. Todo lo contrario a lo que es hoy. Era muy tímida. Para saludar se escondía atrás de mí. Un día hubo una anécdota... Tenía problemas para hacer amigas. En la escuela me la buleaban. Y entonces tenía broncas. Y me la llevé a Las Vegas de vacaciones y le dije a su mamá, voy a dedicarme nada más a crearle su seguridad. Entonces, llegamos al hotel y le dije, a ver, ven, aquí traes tu mochilita. Bueno, a ver, ahí viene la repartición de dinero. Entonces me abre los ojos y le digo, aquí hay $1,000 para ti. Los vas a administrar, claro. Vámonos de compras. Entonces llegamos al mall y le dije, ¿están todas las tiendas que quieres? Sí. Tenía 10 años. Y le dije, bueno, pues nos vemos aquí en 2 horas. Y entonces me vuelve a abrir los ojos y me dice, ¿qué? Le digo, sí, vas a ir a comprar tú sola, mi amor. Tú hablas perfecto inglés, vas a una escuela que nada más habla inglés, tú lo puedes hacer de maravilla, obviamente. Y vas a estar pendiente. Vas a estar a la distancia. Sí. Nunca se dio cuenta que yo la seguía a todos lados. Totalmente. O sea, le tomaba fotos y se las mandaba a su mamá. Sí. Pero entonces vi cómo se desenvolvió en inglés con todo el mundo. Y entonces le dije, guarda todos los tickets para hacer cuentas. Hicimos cuentas, ¿te hace falta algo más? Me quiero comprar, ándale, aquí hay más dinero. Entonces al día siguiente otra vez así, ¿no? Aparte de que comíamos juntos, nos íbamos a los shows. Ella babeaba por David Copperfield porque pues, pensaba que de verdad hacía magia real y que era un extraterrestre. Entonces pude conseguir boletos de primera fila. David Copperfield le dio la mano. O sea, entonces, cuando regresamos, empezó a tener mucha más seguridad, ¿no? Además, yo le dije, mi amor, eres una chingona. ¿Cómo pudiste resolver eso a los 10 años? Todas las niñas de tu edad viajan con sus papás y ellos los llevan de la mano a comprar. ¿Te diste cuenta que te lo pudiste hacer tú sola? Tú pagaste, tú hiciste cuentas, tú guardaste, tú todo. Entonces, al final del ciclo escolar, en la escuela donde iba, la maestra de inglés, que todo era inglés y había como 3 horas de español a la semana, juntaban a papá y mamá con el niño o la niña para hacerles un resumen de la escuela. Entonces, llego y no llegaba la mamá de Jimena. Pues nos tuvimos que meter a hablar, ¿no? Entonces la maestra de inglés, en esta manera de ser de los maestros que creen que al acusar al niño delante, ¿no? Los papás. Claro. Vas a tomar partido con ella y te vas a poner a regañarlo. Entonces dice, pues sí, pero Jimena no se aprendió las tablas. Y dice la Miss de español, bueno, pero es la niña que más leyó en todo el año. Y le dije, mi amor, en esta vida es mucho más importante leer y vas a aprender mucho más de los libros que de las tablas de multiplicar, que sí te las tienes que aprender. Pero mira, el día que tú necesites, mi teléfono tiene una calculadora, es bien fácil. Abre los ojos la mujer. Le digo, ¿pensabas que yo me iba a poner de tu parte? Porque crees que mi hija no sabe las tablas de multiplicar y tú tramposamente crees que no sabe matemáticas. Te voy a explicar qué es saber matemáticas. Y entonces le cuento la anécdota de Las Vegas. Le dije, ninguna de tus alumnas ni de tus alumnos ha hecho lo que hizo mi hija. O sea, que mi hija les gana en matemáticas absolutamente a todos. Y entonces llega la mamá y ve que estoy discutiendo, que ya ves que ni se me da. No, es para te gusta. Sí, no hay forma. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues es que, le digo, nada, que le molesta a esta mujer que tu hija sea rebelde. Bueno, hay que ser rebelde con causa. No sé, es el nombre de una película. Hay que ser rebelde, sin causa, o sea, rompe reglas. Entonces, Jimena no podía creer que yo lo hubiera defendido y le dice a su mamá, mamá, el verano me voy todo el verano con mi papá, ¿no? Entonces, en ese verano yo aproveché y le enseñé las tablas de multiplicar a que se las supiera al tiro, todas. Claro, hay maestras que saben la materia que están dando, pero eso no significa que sepan dar clases. Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. Totalmente. Entonces, cosas como estas, pues hago con mis hijos, ¿no? A Pablo lo corrieron de la escuela porque viene la pandemia. Todos tus hijos tomaron las clases por la computadora. Pablo está loco, se hace cortes de pelo a cada rato, entonces se hizo uno muy loco y lo tuvimos que rapar para entrar a la escuela. Y lo cambiamos del Peterson del Pedregal al de Coajimalpa porque allá se fueron a vivir. Y entonces lo empezaron a bullear, durísimo. O sea, llegó un día a decirme,
papá, ya no aguanto y ya no quiero ir a la escuela. Le dije, espérate. A ver, cuéntame todo lo que te está pasando. Entonces me empezó a decir, y le dije, a ver, yo nunca te voy a pedir que le pegues a nadie. ¿Cómo es el niño que te molesta? Me lo empezó a describir su nombre y entonces le empecé a escribir chistes. Y le dije, así le vas a empezar a contestar. Cuando te diga esto, tú le respondes esto y esto y esto y lo vas a volver loco. Efectivamente lo empezó a volver loco. Pero entonces Pablo agarró tal poder que todos empezaron. O sea, él fue el líder de todos los que lo buleaban y todos contra este niño. Hubo broncas, ¿no? Entonces, en una plática por Zoom con los directores nos decían, es que Pablo no supo manejar muy bien el estar rapado. A ver, ¡ey! Tienes 7 años, 6 años. Will Smith, que tiene mi edad, no supo manejar la burla de la rapada de su esposa y se paró y cacheteó a Chris Rock y pretendes que un niño de 6 años pueda con el buleo, o sea, con el bullying de... Bueno, y además pensamos que Pablo no es para... No, claro que no es para tu pinche escuela. Por supuesto que no me lo llevo ya. O sea, no puede ser, ¿no? O sea, hay cosas en ese sentido. Pero si hubiera sido al revés y mis hijos se merecieran de verdad un límite, que yo les hiciera un alto delante de los maestros, lo hubiera hecho. Pero creo que esto era absurdo y ridículo. Y es la manera de ser de los maestros de tiempos pasados donde los papás le decían, si le tiene que pegar, péguele. No, como que péguele. No, pero ese apoyo, cliché, claro. Digo, ligando nada más porque ahora que cuentas eso, mi querido Gomis, yo recuerdo, y es lo que más tienes presente tú con tus papás, ¿no? Recuerdo que en ese entonces, estaba bien chavito, y salían unos relojes de Dick Tracy porque había salido la película y entonces era como, entonces era walkie-talkie, radio, era el reloj, era una maravilla. Tú tenías claro, el reloj. Se me olvida que son mucho más chicos que yo. No, bueno, pero tenías el reloj de Dick Tracy y te sentías realizado, era el reloj de Dick Tracy. Pero bueno, entonces yo estaba, nosotros vivíamos en un condominio, ¿no? En muchas casas y yo era el más pequeño de todos los niños que vivían ahí. Entonces usualmente pues, yo era el pequeño, era el que te veían así como el totito y no, porque pues, todos tenían por lo menos 7, 8 años más que yo. Y en el tema del reloj, yo recuerdo que ellos decían, no, que el reloj de Dick Tracy, mira, yo lo tengo y tú no, y no sé qué. Y entonces yo ahí, pues dentro de mi frustración, les decía, no, pues yo tengo un reloj mejor, lo cual no tenía, ¿no? Pero yo tengo un reloj mejor que saca globos y no, yo inventé. Y entonces entre los dos que estaban ahí, me estaban molestando, y vamos a ir ahorita con tus papás, con tu mamá, y le vamos a preguntar, tú nos estás mintiendo. No es cierto, no estoy mintiendo. Y ahí van y ahí me toman así, pues más grandes, más fuertes, me toman y ahí me llevan a mi casa, ¿no? Y yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo que le tocan, abre la puerta, sale mi mamá y entonces le empiezan a decir, ¿verdad, Judy, que este niño está loco, está diciendo que tiene un reloj, no sé qué? Me volteé a verlos a ellos y le dice, sí lo tiene. Y lo tiene y está espectacular. Y es el mejor reloj que hay. Claro. Puta. No, quiero llorar. La seguridad que te provee. Te provee. Sí. Digo, luego me platicó, me dijo, no estés inventa, pero no eso, importa. No importa, pero es muy importante hacer a tu hijo seguro. Sí. Mi papá, desde que yo jugaba fútbol, que como a ti se me dio muy bien hasta que me tronaron el huevo. Sí, literal. Me decía campeón desde que yo tenía 4 años. O sea, bueno, leíste aquí que decía campeón. Sí. Y siempre me decía que yo era mejor que él y que yo iba a hacer todo mejor que él y que él era mi fan y que él me admiraba desde que yo era niño. Y así crecí. Nunca compitió conmigo, jamás en la vida. Ni siquiera cuando me empecé a dedicar a lo que él a los 5 años, pero nunca fue ese tipo de papá. Jamás, oye, mi papá es una leyenda. El antecedente que tenía, pero además con el antecedente que tenía. Pero además siendo él una leyenda y un ícono, él podía decir, güey, porque hay muchos actrices y actores que así son sus hijos. Y les pesa. Claro, por supuesto que les pesa. Él me enseñó y me ayudó a ser un hombre que creía en sí mismo. Mis papás me permitieron equivocarme. Aprendí de mis errores. Nunca pusieron la mano antes de que yo me cayera, me caía y entonces me decían, ¿qué pasó? Y entendí que así no era. O sea, ellos, aunque veían que te ibas a caer, decían que se caiga. Claro. Llovía y estás con zapatos, vete a poner tenis, güey, porque te vas a caer. No, te vas a caer. Me ponía el madrazo, Y entendiste. Y nunca era el, ves, por no hacerme caso, sino, mi amor, te estoy diciendo, ¿ya aprendiste? Sí, ya aprendí. Nunca más me volvió a poner zapatos. Por ejemplo, detallitos así, pero fueron papás que respetaron la individualidad de mi hermana y mía. Y yo respeto la individualidad de mi hija y de mi hijo. Claro. Pablo es un terremoto. O sea, sí está. O sea, la diferencia entre papá y niña que me preguntaba Mauricio,
la energía es totalmente distinta, Total. ¿no? Totalmente distinta. Jimena se despertaba en las mañanas y se acostaba conmigo a ver las caricaturas y voy a madrearme, ¿no? Sí, claro, que claro. así es. Cuando ibas a tener a tu hija, yo te hablaba y te decía, vas a ver la diferencia y cómo cambia por completo la ternura de la niña, que es real, claro, que es real. Y ahorita que hablas de, por ejemplo, cuando tu hija empezó a entrar ya en esa etapa de convertirse en... Adolescencia mujer. Bueno, la adolescencia mujer, como, o sea, son temas complicados. Le dije, tenías mi amor, una comunicación abierta con nadie ella? te va a saber hablar mejor de los hombres que tu papá. Ok. Y si lograste, Por tú supuesto, sientes que... todo. Y te cuenta todo. Todo. O sea, cuando vienen los novios y todo. Todo, por completo. Siempre todo. Y tú, siempre. y tú en ese aspecto... No te soy causa nada celoso. Nada, Nada. conflicto. Nunca, para nada. Incluso soy hasta alcahuete. Pero si llegara en algún momento a compartirte algo que tú alcances desde tu experiencia y obviamente... Pues, No, si veo que hay peligro, no, obviamente voy a salvarla. Pero ¿cómo no caer en el dejar que se caiga que acabas de compartir que permitieron tus papás en ti al ser sobreprotector? Porque es muy delgada esa línea. No la sobreprotejo porque, por ejemplo, ya la relación más importante que tuvo y demás, ¿no? Hubo un poco de violencia verbal y cosas así, de las cuales yo me enteré una vez que ya había acabado la relación. Exacto. ¿No? Y pues te la tienes que tragar, güey. Te la tienes que tragar, apoyar a tu hija y hacerle ver que siempre estuve ahí para ti. O sea, papá, pero yo no me daba... O sea, yo me di cuenta y entendí todo esto y lo vi una vez que acabó la relación. O sea, me empecé a dar cuenta de todas las cosas, de cómo me manipuló entonces, apoyarla al máximo. Pero además, si hubiera sido en ese momento, ¿qué haces? Lo más importante es, pues me la voy a tener que tragar y voy a tener que ir a hablar con los papás. Y entonces decir, oigan, esto está pasando y creo que es su responsabilidad hablar con él. Mi hija no va a volverlo a ver, por supuesto, pero no puede decir, yo lo voy a matar y yo... Sí, no, eso es muy estúpido. Pero mi hija me cuenta todo es todo, incluso cuando es así de, ya en sus 20, 21, así de, pa, ¿qué pasó? No le vas a decir a mi mamá, pero le dije que estoy en no sé dónde. A ver, ¿dónde estás? La neta siempre, ¿vas a salir de ahí? ¿Te vas a mover? Ok. Mañana en la mañana, cuando te vayas, me hablas y me dices que amaneciste bien. Ese tipo de papá soy. Güey, lo hiciste tú y lo hiciste tú. Sí, o claro, sea, por favor, yo prefiero claro. 1000 veces que me lo cuenten mis hijos a que no. A que no lo sepa. No, claro. A que no lo sepa. Pero por ejemplo, mi papá iba y pagaba un cuarto de hotel con su tarjeta y me decía, ya está pagado, güey, llegas y la chingada. Me hablas mañana. Mi papá era ese tipo de papá. Sí. Entonces, yo no puedo no ser así con mis hijos. Además, oí una de las pláticas que tuvieron aquí que tú dijiste que nada más tu papá lo único que te dijo fue, yo sé que te echas tus brincos, nada más ponte un condominio. Sí. O sea, no me digas que tú así le vas a decir a tus hijos. Por supuesto que no. Hay que ir mucho más profundo. Sí, yo entiendo que él viene de una generación. Me queda claro. Con tus abuelos han de haber sido increíblemente, Sí, lejanos. No lejanos. No sé qué palabra. Fríos. Sí. Claro. Es que y ya lo venimos platicando, es decir, ahora estamos del otro lado del espectro. Si antes era todo cerrado, todo era tabú, ¿no? Y entonces ahora es todo abierto. Y ahora todo es al revés, Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llegar? Tienes que estar en el justo medio. O sea, porque también hay que encontrar el equilibrio, claro que sí. Y hay que poner límites. Y además, ser papá, eres un mentor. Él es tu discípulo. Totalmente. O sea, tienes que aprender, tienen que enseñar de ti. Educación viene, o sea, la raíz es educare y educere, que significa extraer, no imponer, pero ¿sabes qué también significa dar a luz? Que si tú lo entiendes esto y tomas conciencia, cambia por completo el concepto de paternidad. Voy a extraer lo mejor de ti y voy a ayudarte a que seas la mejor versión de ti mismo. Y claro que para eso te tengo que poner límites y claro que va a haber castigos. Sí, no va a haber golpes. Los golpes no educan absolutamente nada. Nada. Yo la veo así. Pero además... Nunca en algún momento, porque a ver, digo... He querido ponerle un madrazo. No querido. Sí. Nunca se te ha ido así. Jamás. Jamás. Nunca en la vida. Ni nunca. Un jalón de pelo, algo, nada. Cero. ¿No? Nada. ¿Tú? ¿Tú lo has logrado? Yo lo que más hay es como el sangoloteo, ¿no? De cuando ya una desesperación, a lo mejor de que, ¿por qué no entiendes? ¿No? O algo así. Sí he levantado la voz. No. Con Jimena nunca,
Con Pablo es muy seguido. O sea, Pablo sí es un cabrón, pero además hubo... vengo a grabar el audiolibro desde Miami aquí a México, el audiolibro del libro de mi papá. Mi mamá me invita a quedarme con ella y dije, pues mejor, así no pago un Airbnb. Sí, un Airbnb, entonces me quedo con ella y no la veo bien. O sea, es cuando decido quedarme, no quiero decir cuidarla porque me estaría yo parando el cuello, a supervisar todos los cuidados de mi mamá. Y Pablo se quedó conmigo todo el verano ahí. Se hizo amigo de unos niños de la privada. No sé, es que de verdad es un desmadre el cabrón. Y entonces me tocan, es de noche, 8:30 de la noche, y me dice mi nana, que seguía trabajando con mi mamá, wow. Me dice, nene, porque así me decían, te busca el papá de no sé qué. Dije, hijo de la chingada con el Pablo. ¿Qué pasó? No, ven acá, necesito hablar contigo. Dije, puta. Entonces me lleva y están los papás del otro niño también. ¿Qué hizo Pablo? Pues resulta que en las entradas, o sea, está la privada y unas entradas hacia las casas. Ellos se pelearon con Pablo, lo abrieron, no lo dejaron jugar PlayStation. Y entonces el pinche Pablo fue por jabón de lavatrastes. Y lo echó al PlayStation. Y lo embarró, lo embarró en las dos entradas, perfecto, de la puerta hasta la privada. Y nos pudimos haber matado y alguien se pudo haber roto. Sí, voy a hablar con Pablo. No, pero le dije, mira, si alguien, el primero que sabe que Pablo es un cabrón soy yo, pero no vas a decir cómo educar a mi hijo, ahorita lo traigo. Entonces fui y hablé con él, le dije, oye, cabrón, créeme que pudiste haber provocado un accidente, bla, 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 bla. Se estaba bañando, se acabó de bañar. Le dije, vamos a ir a ofrecer disculpas, vente. Y Pablo, muy lindo, porque eso sí es muy noble, ofreció disculpas y demás. Sí, mi amor, no te... Dice, a ver, ¿dónde está el jabón? No, ya lavamos. Y tú, pues qué bueno, porque tenían las entradas hechas una mierda. Las dos. O sea, entonces, güey, me tuve que voltear a cagarme de risa. Él no podía ver que yo me... O sea, yo tenía que seguir en esta actuación mi amor, cometiste un error. Pero además lo aceptó y me dijo, sí, lo hice. Es más, escondí el jabón aquí abajo en el garage de la abuela y no... O sea, han aprendido los dos a decirme la verdad. Que es muy difícil. Es muy difícil. Claro que Jimena era tal que primero me decía, papá, mi novio ya me dio la mano, ¿no? Papá ya me dio un besito, ya nos dimos un beso. Yo le dije, mi amor, hay cosas que tienes que guardar para ti. O sea, qué bueno que me cuentas, pero tu intimidad es tuya. Tuya. Todo lo que me quieras platicar, no hay bronca. Platica conmigo. O sea, ha sido así tal la libertad de hablarnos todo que hasta ahí hemos llegado. Jimena acaba de tomar mi taller. Imagínate, o sea, la tuve de alumna o sea, es así. Por iniciativa propia. Ella me dijo, estoy en un momento de mi vida que necesito tomar tu taller. Bienvenidísima. Qué padre. Sí, tenemos una gran relación. Yo creo que la paternidad, primero que nada, te tiene que hacer consciente como ser humano de que la vida de una personita depende de ti en todos sentidos. No, olvídate del económico. O sea, todo, cómo lo tienes que preparar, su corazón, su conciencia, su mente, su manera de pensar, su manera de discernir, su manera de elegir. Todas esas primeras etapas son por ti y por tu pareja. Entonces, creo que la gran mayoría de la gente no es papá consciente. Ya deja tu papá luchón, papá consciente. Sí. Como que te dejas llevar por la inercia y no aterrizas. O sea, estamos en la secundaria, prepa, y pues ¿qué es pues ya todos mis amigos y mis amigas tienen novios, novias. Pues ¿qué pasa? Yo también tengo que tener, ¿no? Tienes. Llegas a la universidad y le dan el primer anillo a la otra. Yo también tengo que dar anillo. No lo piensas y lo das. Y de repente te casas. ¿Y qué es lo siguiente que tienes que hacer? Porque además te casas sin ser consciente de que te vas a casar y de lo que implica eso. ¿Qué es lo que sigue? Ser papá. Y eres papá sin ser consciente y de repente tienes 50 años, 45 y volteas y tienes 3, 4 hijos y dices, puta madre, y estás casado y dices, ¿en qué momento tomé todas estas decisiones inconscientes que hoy hago consciente de que las tomé? ¿No? Creo que la gran mayoría del planeta vive así. Sí, que aparte están como en piloto automático, ¿no? Y de repente no te das cuenta. Sí. A lo mejor te cae el 20 a los 45, a los 50, o a lo mejor nunca, de todo lo que has hecho. Pero mi querido Amis, ya tenemos una dinámica para terminar, ya entrando aquí a la recta final de Papá Luchón, sobre algunas opciones. Te vamos a hacer algunas preguntas y tú eliges qué fue más complicado o no. Y empezamos con lo siguiente. A ver, dime. ¿Cambiar pañales o levantarse en la madrugada a dar una botella? Mis hijos nunca vivieron vivieron conmigo. Ninguna fue difícil. Cuando se iban a dormir conmigo, Jimena se empezó a ir a dormir conmigo a los 8 meses. Pablo a los... Igual. Lloraban y pues o era porque tenían hambre o porque se habían cagado, ¿no? Entonces no había nadie más. O sea, no podía decir vas tú, era yo y él o ella. No, las dos fueron siempre opciones naturales para mí. Nunca me importó ni fue difícil.
¿Más tiempo para tus hijos o más trabajo y dinero? No, más tiempo para mis hijos. Lo acabo de platicar. Soy consciente de que por mi trabajo y por mi manera de ser y por cómo me lleno de trabajo, Memo vivió una etapa mía de muchísimo trabajo en el que yo no tenía tiempo ni para mí. Si no lo tienes para ti, no lo tienes para tus hijos. Claro. Que tu hijo o hija pinte la casa o que lance las llaves al excusado del coche. No sé qué es. Yo creo que lance las llaves al excusado. Creo que es más barato hablarle a un plomero que pintar toda la casa, ¿no? De acuerdo. Nada más por números. Exacto. A ver, hijo exitoso, alejado de ti o estancado pero cercano a ti. No, hijo exitoso, alejado de mí. Una vez, o sea, yo te decía que los hijos, su visión de vida no es quedarse contigo, es volar. Y si él voló y es exitoso y no nos vemos mucho, yo voy a ser un padre muy orgulloso. Ver la película o caricatura 5 millones de veces, la misma. O, que nos tocó, ¿verdad? Claro. Exactamente. O hacer el ridículo por tu hijo al frente de la escuela o en algún otro lugar. No hay reparo. No hay reparo en una o la otra. Las hago feliz. A ver, ¿reprenderlo si comete una falta o solaparlo? No. Cuando yo hablo de que tú me estás hablando, dime la verdad, no los estoy solapando, estoy conociendo la verdad y estoy además hablando con ellos acerca de lo que hablaron. Yo creo que solapar es un daño terrible. Decía yo, sobreprotegerlos también es otra manera de abuso, de maltrato y de agresión. Solaparlos, por supuesto que igual. Fíjate, esta de verdadero o falso, creo que ya tengo la respuesta, pero ¿sobreproteger a los hijos te hace un mal papá? Sí, por supuesto. Sí, claro. O sea, una cosa es llenarlos de amor. Sí, no, es que no tiene nada que ver. Sí, claro. Pero la otra sobreprotección, digamos, mal encaminada. Estás creando y generándole pues, los niños inseguridades. De cristal. Todos los niños de cristal son niños sobreprotegidos. Totalmente. Por la inseguridad que existe, Claro. ¿no? A todo alrededor, Sí. por supuesto. Es una pregunta importante. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿eres, ¿Es verdadero o falso? sí. Ok. ¿Eres mejor padre que tu padre? Híjole. Es que esa tendría que responderla a mis... O sea, ¿cómo calificarte? Te responden tus hijos. Mi papá también fue un papá ausente. O sea, en ese sentido. Tenía muchísimo trabajo. Sabes que está haciendo un sacrificio para que tú tengas lo que él nunca tuvo, ¿no? O sea, esta cantaleta. Sí. Creo que es muy temprano para poder decirlo. O sea, tengo que ver... Pablo tiene apenas 9. Creo que es muy temprano para Falta decirlo. mucho. Pero sí estoy en el camino, en el mismo camino que mi papá. O sea, por ahí. Más o menos sobre la misma idea, que lo cual es muy... Que además que era muchísimo amor, muchísimo desmadre, o sea, éramos cuates, muchísimos viajes, muchísima enseñanza, y sí lo veía como a un mentor, y sí fui su discípulo muchos años. A ver, esta última ya para despedirnos. ¿Que tienes una hija o hijo preferido? No, eso es imposible. Son dos personalidades totalmente distintas. Hay distintas afinidades. Hay dos personalidades totalmente distintas. Uno es más alocado y la otra es más para adentro. O sea, uno es extrovertido, la otra es introvertida. En los dos me veo, porque además, para acabar la chingada, los dos son igual, son gomis clavados. Ok. Sí, me burlo de sus mamás. Y no tengo preferencia ni por uno ni por otro. Los amo. No sé si podría o cabe la palabra los amo igual. Los amo en la misma intensidad, de manera diferente, porque amar es relacionarte también. Entonces te relacionas de una manera diferente, claro, con uno que con el otro. De acuerdo. No, los dos me parten la madre y lloro de amor. Ver a Pablo, te debe pasar con tus hijos, verlos jugar fútbol y de repente llegar y que, ¡pa! Y entonces que te empiecen a hablar de fútbol y entonces el Manchester City, pero no sé qué. Güey, o sea, ¿cómo me tengo que aguantar? Sí, entonces claro. Él acaba y me hago güey de que tengo que ir a hacer pipí y me voy a llorar. Claro, de la emoción y del amor, claro. de decir, no puede ser que estemos hablando de fútbol. Y Jimena, en ese entonces, me hablaba, ella y yo hablamos mucho de música. Bueno, además aquí están tatuados mis hijos. Hablábamos mucho de música y que llegara ella a enseñarme ahora a ella música y que ella me presente canciones y grupos y solistas. Te conmueve. ¿Cómo? Me estremece demasiado, me llena el corazón de amor. Y también tengo que... Bueno, ella era muy chistoso porque íbamos al cine
no sé si les pasaba. Estábamos, por ejemplo, viendo Ratatouille, ¿no? Que en ese entonces yo vivía en Colombia. Entonces ella la vio primero con su mamá y la fuimos a ver nosotros. Entonces a mí me daba mucha emoción de llanto, de primero saber que estoy compartiendo una película con mi hija, ¿no? Pero además la historia es bellísima. Entonces se empiezan a mezclar todas estas emociones y entonces empiezo a llorar de todo lo que está ocurriendo. Y entonces mi hija era muy chistosa porque ya sabía y se burlaba de mí. ¿Ya vas a llorar? Entonces le decía a todas sus amigas, mi papá, cada vez que vamos al cine, mi papá llora. Tenía 12 años y no entendía qué era esto de llorar de amor. Y entonces nace Pablo. Sí. Y ahora sí. Nace Pablo y empieza a convivir con él, empieza a estar junto a mí al cambiarle los pañales, al llevarlo en la carriola, a que le voltea y le sonríe y la identifica y la reconoce. Y pues los niños, el ser humano se empieza a relacionar a través de la risa. Sí. A comunicar a través del llanto, pero a relacionar a través de la risa. Y entonces me decía, o sea, empezaba así, me decía, puta, es que es mucha ternura. Le digo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ahora entiendes. Por qué no podía yo parar de llorar. O en las mañanas que te decía que ella se recargaba aquí a tomar su mamila. Güey, yo no podía parar. Entonces el día que se dio cuenta, se asustó y yo le decía, no, mi amor, no estoy triste, es de amor. O sea, estoy llorando de amor. O sea, la paternidad te ubica, te reubica, te hace consciente de muchas cosas, pero además de hacerte consciente de 2 o 3 o más personitas, en tu caso, sí, todo un kinder. que dependen de ti, te hacen reconocerte a ti. O sea, te hacen entenderte a ti y conocerte a ti. Claro. Eso es de las cosas más fascinantes del mundo. Es maravilloso. Y yo sé que, o sea, la gente dirá, sí, Memo lo sabe porque ha convivido mucho conmigo. Yo a ti poquito hemos dicho mi admiración a ambos. Gracias. Pero soy Memo, soy completamente lo contrario en mi cara. Sí, lo es. O sea, sí me gusta discutir, pero por pedo intelectual. Sí, claro. No por te voy a madrear, ¿me explico? Sí, claro. No, pero, es como una gimnasia cerebral. Estás de malas, y de Héctor, hecho, no, pues avísale a tu cara. No, que le avisa sí, dile a tu cara que no se están entendiendo. Ahora, para cerrar, sabemos que el ser papá cambia la vida, o te cambia la perspectiva. No, cambia todo. Exacto, te cambia todo. Y yo te quiero preguntar, esto está dividido en 2. Ok. La mayor alegría hasta el momento que has tenido de ser padre. O sea, la mayor ¿Cómo alegría... ¿Sí? O sea, es que la mayor alegría es una va... Ligada. No, una va dejando abajo a la otra y a la otra. O sea, el momento en el que nacen, ¿no? Sí, claro. En el momento en el que te dicen papá. En el momento en el que te dicen te amo. En el momento en el que quieren comunicarse contigo. En el momento en el que empiezan a hacerte preguntas de todo y además con su carita de asombro están escuchando tu respuesta. Puta, qué responsabilidad, ¿no? Sí. Porque además creen en todo lo que tú les dices. Claro. El momento en el que te cuentan, por ejemplo, no Pablo, pero Jimena, sus primeras cosas de intimidad y que además te hace su cómplice, cada vez te va sorprendiendo más conforme van pasando los años y ellos van creciendo. Eso es así. O sea, las alegrías que son. Claro, lo que sí es un hecho es que encadenando. ambos nacimientos han disparado mi capacidad. O sea, antes de que ellos nacieran, tú sabías hasta dónde podías amar porque lo habías hecho con novias, papás, pero nacen y esa capacidad de amar se va al infinito y es dificilísimo asimilarla. Sí. Y se sigue yendo para allá. Eso es así. ¿Qué ¿Y es la otra? Que es la primera parte y la segunda es la mayor tristeza que has tenido como papá. Cuando sabes que les rompieron la madre, ¿no? La primera vez que le rompieron el corazón a mi hija. Verlo sufrir, ¿no? O sea, ver el dolor de tus hijos. Sí. O sea, no es lo mismo el que se hayan caído y se hayan puesto un putazo y se lloren entre el susto y el dolor que se rasparon. Y el dolor emocional. Claro, afortunadamente ninguno ha tenido una fractura, ni se han descalabrado, ni... en ese sentido, yo pensé que iban a ser como yo por todos lados. Entonces, pero el que emocionalmente hayan sufrido, o sea, saber que las niñas le dejaron de hablar a tu hija y entonces hicieron maquiavélicamente se pusieron de acuerdo y además la humillan. Sí. Eso duele muchísimo. El saber cuando llegó Pablo a decirme ya no quiero ir a la escuela porque me están bulleando y me están diciendo cosas feas, pues es horrible, por supuesto, pero ahí hay otro estilo de solapar. No te preocupes, mi amor, yo te amo y no pasa nada. No, sí pasa, cabrón, ¿cómo que no? Hay que además enseñarlos a enfrentar esos problemas. No, mi papá siempre me dijo, sabiendo boxear de niño, pero eso que no me peleaba. Sí, no fomentar la violencia, claro, pero me están jodiendo y me dicen, a ver, ven acá, cabrón. ¿Son cómo? O sea, el líder.
al líder le vas a poner un putazo. Sí, a lo mejor te rompen la madre, pero va a ser una arrastrada rápida y los van a separar, pero todo el mundo te va a respetar. De acuerdo. Y llegó el momento en el que tuve que hacer eso y tenía toda la razón del mundo. Y cambió. Y nunca más se volvieron a meter con conmigo. ese pasito para adelante que das, además es increíble, ¿no? Porque soy una persona que yo no me meto con nadie. Puta madre, pero no permito que te metas conmigo. Claro. Y ahí es donde, y tengo una cara de ya lo sabemos. Pero no soy así. O sea, soy completamente amor y paz y tranquilo y amo de verdad las discusiones porque me parecen un gran gimnasio para la mente. Sí, sin duda. Sí. Te quiero, antes de irnos, necesito embaucarte y hacer que prometas algo y que lo cumplas. Porque como fuiste director técnico de Pumas, sé que podrías tener entrada al lugar donde entrenan. Y mi hijo tiene tatuada la cabeza del Puma en su corazón. Si un día podemos ir y que conozca a Julio González y al número 12, que al Chino Huerta. Su ídolo, al Chino Huerta. Te lo voy a agradecer por el resto de mi vida. Cuenta con ello, sin problema. Pablo, si ves esto, Rafa ya se comprometió. Ya comprometido, Pablo. Y tú y yo a ver si ya hacemos algo de deportes juntos. Yo diría, ¿no? Yo diría que ya es tiempo. O los 3, o los 4. Sí, ¿no? Puestísimos. Pues y admiro su capacidad intelectual deportiva. Hablas mucho español, cabrón. Gracias. Mucho, te lo he dicho muchas veces. Gran léxico, gran vocabulario de los analistas más subestimados que hay, ¿no? Porque... Pero te lo dije, güey, vas a ser un referente. ¿Te acuerdas que hace muchos años? Era cuando en el 2013. Sí. Dije, vas a ser un referente, eres un güey bien inteligente y ves el fútbol muy bien. Yo espero no nada más verte sentado frente a una cámara. Yo te quiero ver en un banquillo. O sea, yo aplaudí, disfruté cómo corrías cuando subiste al BOAP, a primera división. O sea, de verdad. Y a ti, mi Memo, te quiero ver. O sea, eres el siguiente Toño y Burak. ¿Ya? Dile. Pues yo les digo lo mismo, pero pues no me. O sea, se acaba de ir un amigo. En ese momento dije, el tercer amigo es Memo. Gracias, mi querido. Se les quiere. Y qué bueno que están haciendo este ejercicio y sobre todo, hombres. Sí, por supuesto. Claro. Sí, de acuerdo. Que sean papás y que hablemos de la paternidad los hombres. Porque las mujeres es lo que hacen todo el día. De acuerdo, sí. Hay muchos espacios de ese tipo y por eso encontramos esta área de oportunidad. Pues muy agradecidos contigo yo con ustedes. Por aceptar la invitación, por venir y además por compartirnos tan enriquecedora charla. A ti, Rafa. No, hombre. No, gracias a ti. Acá estamos escuchándonos. Un abrazo para todos. Papá Luchón, fuera de las canchas. Una producción original de Troop.